Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo BMW 3.0 CSL. Estoy trayendo muchísimos BMWs al canal, o sea, es que no paran de sacar cosas. No es mi culpa, yo lo siento. Pero la verdad es que este coche muchos me lo habéis pedido porque pensabais que le voy a meter mucha caña y en cierto modo sí, pero en otro modo no tanto como con el M2, por ejemplo, que el M2 es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues tiene su aquel todavía. Vamos a verlo. De primeras, digo que tiene su aquel porque al final las peores partes pueden tener su justificación estética, y también he de decir que el coche, visualmente así de un solo vistazo, se ve mejor que otros BMWs, pero sigue teniendo esas chapuzas que de verdad que no me las explico cómo pueden liarla así. Pero vamos a ir parte por parte. Lo primero es tener un poquito en cuenta de dónde viene este coche, ¿vale? Este coche viene de un concept que hizo BMW como homenaje a su Batmóvil, ¿vale? Al coche de competición que tenía en su 3.0 CSL original, y de esta forma pues tenía ciertos elementos de diseño que estaban bastante interesantes realmente. O sea, teníamos aquí estas aletas que subían por arriba y que se quedaban flotantes, que a mí personalmente me molaba mucho como concepto y le daba una fuerza increíble al coche. Luego pasaba un poquito lo mismo con la trasera y quedaba de esa forma integrado con el alerón trasero. Dios mío, un BMW con el alerón trasero integrado, no me lo puedo creer. Este concept, la verdad es que tenía muchas cosas que me molaban. Se veía fuerte, se veía gordote, no se veía muy ligero, la verdad. O sea, la L de CSL, bueno, un poco de aquella manera. Pero tenía cosas que la verdad es que me molaban visualmente. O sea, se veía un coche fuerte y bastante chulo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al coger la base del M4 que tienen actualmente, pues tenemos ciertos compromisos aquí. Por ejemplo, el primero, sin ir más lejos, que es de lo primero que me he dado cuenta, es que este aletín aquí, este alerón que tenemos para pasar el aire, para hacer funcionar el alerón trasero un poquito mejor, aquí tenía mucho sentido porque, por ejemplo, viene a este vértice del codo de la ventanilla, pero este vértice, utilizando como base el nuevo M4, ya no está. Entonces esto queda aquí un poquito en la nada. Y como esto, pasan más cosas. Y es que como se fundían aquí estas aletas tan fuertes, ¿vale? Que daos cuenta, es que no se ve mucho en este color. Yo no sé por qué han escogido el blanco, sí, por la decoración esta, pero me molaría que pusieran otros colores. Es que no sé si se va a vender en otros colores, esto también he de decirlo, ¿eh? Pero cosas como que esta idea de estas aletas flotantes aquí que le dan fuerza, ahora no están flotantes, ahora son un bloque sin más. Entonces me pierde un poquito este concepto, ¿vale? Me pierde un poquito. Y la cosa es que la delantera llega hasta aquí, y como viene esta arista, que es el problema principal que tenemos, que es que como estamos cogiendo el M4, pues no hemos quitado esto. Podíamos habernos esforzado un poquito más y haber hecho unas aletas nuevas aquí completamente para integrar toda esta forma. Podríamos haberlo hecho, porque con lo que quiere costar este coche, es que no sé cuánto cuesta porque no he visto la cifra, ¿vale? Pero ya me BMW diciendo en la nota de prensa que si la pintura se tarda en hacer como 6 días, creo que han dicho, porque está todo hecho perfecto ahí para que las líneas vayan exactamente por donde tienen que ir. Todas estas cosas me hacen pensar que este coche va a ser extraordinariamente caro, ¿vale? Extraordinariamente caro. Entonces, miedo me da. Y por ese precio, la cuestión es que me parece que sí que podían haberse esforzado un poquito más y haber hecho unas aletas completamente nuevas, ¿vale? Porque esta forma de fundir esta aquí es un poco atroz, ¿vale? Es un poco terrible. Pero es que no había otra forma de hacerlo. También os digo, ¿sabéis? O sea, quizá el problema es que si la quieres fundir aquí, entonces ya no te hace el quiebro aquí, no te hace esa forma. Entonces es un poquito comprometido. Quizá habría que haber bajado este alerón un poquito más y haber hecho hasta aquí y luego así. Es una posibilidad. Es una posibilidad de que se podía haber planteado de esta forma, pero no se ha hecho. Entonces, pues bueno, pues nos queda así y ya está. Ya os digo, es la forma, es lo que pasa cuando metes este tipo de elementos a pegote aquí. Pero una de las cosas más cutres que tiene este coche, porque al final ya os digo, esto pues ya está, había que más o menos hacerlo aquí. Quizá se ha tenido que hacer así porque no había más espacio ahí para la toma de gasolina y se veían comprometidos por esto. Una vez más, comprometidos por la base que han escogido. Pero lo que no tiene razón de ser, o sea, lo que no tiene razón de ser en todo esto es esto de aquí.
esta salida de aire falsa, que es que ni se han esforzado en pintarla de negro o en poner una pieza aparte, porque que sea falsa mal, pero que sea simplemente como un moldeo en la aleta, a mí me parece esto terrible. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué necesidad había de esto? Es la cuestión. O sea, la cuestión es que esto te lo puedes ahorrar. Esto lo puedes quitar y dejar la aleta completamente limpia. Y ya está. Es que no es un elemento de diseño que venga aquí a cuento para nada. No sé. Por ejemplo, hay otras cosas que también las intentan hacer coherentes porque como todo el diseño así es bastante bloque, ¿vale? O sea, si os dais cuenta, el bisel aquí queda súper fuerte. Han hecho esta tira de carbono que se supone que originalmente era para dirigir aerodinámicamente el aire y todo esto. Han hecho un bloquecito de carbono ahí. Entonces, pues sí, visualmente es más coherente con el coche, pero pierde la esencia de lo que era originalmente. Entonces, pues bueno, no sé si me dice mucho, la verdad. Entonces, pues lo que sí que es verdad es que la parrilla me parece que queda más proporcionada con el resto del coche y es lo que pasa. Si no hacemos una parrilla que llega completamente hasta abajo, nos queda una parrilla que visualmente, aunque sea enorme, es más ancha, ¿vale? Y el coche se ve visualmente más ancho, que sí que está ensanchado, pero bueno, ayuda todo esto. Y otro de los detalles que me molan también es el patrón en triangulitos aquí en la parrilla, porque ¿por qué narices vamos a meter lamas aquí rectas completamente horizontales? Es que queda mucho peor. O sea, daos cuenta como un patrón de este estilo queda mucho mejor dentro de la parrilla. Y eso que se pueden hacer cosas más chulas y hoy en día se hacen, pero esto ya, así de sencillo, a mí personalmente me parece que mola mucho más. Otro de los problemas que tenemos es que han querido copiar mucho el concept que hicieron. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos elementos de diseño como esta unión aquí que se ven un poquito forzadas, porque al final vemos que es un cachito de plástico extra ahí para unir lo que es el faro original con la parrilla. No sé si habría sido mejor directamente hacer este cacho de aluminio como la parrilla también para continuarlo hasta el faro. A mí me parece que habría quedado un poquito menos cutre y que habría seguido el diseño original, pero es que no sé por qué han querido seguir tanto el diseño de ese concept cuando tenían una base tan distinta. Y es que ese es el problema, que es que el M4 es una base tan diferente a lo que veíamos en el concept que tenemos compromisos, como por ejemplo también este corte aquí en el faro, que no pega ni con cola, porque se nota que el faro original viene más hasta atrás, para dejar un poquito más de espacio para respirar aquí a este elemento de dentro del faro. Entonces, son ese tipo de cosillas que no sé por qué las han hecho. Una cosa que han resuelto muy bien, he de decir, es que han querido hacer un Codo Hofmeister más tradicional aquí en la ventanilla y entonces ¿qué han hecho? Pues han cubierto el resto con un elemento de diseño aquí que integra el logo de BMW. Esto me parece muy bien resuelto, ¿vale? Esto me parece una forma de resolver este problema que tenían de una forma bastante guay. Pero otra de las cosas que me parece que han perdido mucho es todo este volumen que tenemos aquí, porque esto se ve súper planito, súper fino, un poquito frágil incluso, cuando en el concepto original esto tenía una fuerza tremenda aquí, todo esto que se metía muchísimo más. Es que el concepto en general se veía diferente, se veía un poquito bastante mejor. Pero ya os digo, es que este tipo de lenguaje de diseño que tenemos aquí en el faro delantero y que luego se une es más de la generación anterior de BMW, porque este coche ya tiene unos años. Entonces, son este tipo de elementos de diseño que dices, no sé yo si quizá habría quedado mejor escoger otro coche. O, sinceramente, con los faros así, que es verdad que no se podían haber hecho dobles, pero con los faros así, con esto más cortito y tal, ¿no habría sido mejor base un M2? ¿Vale? Y así también nos quitamos un poquito las atrocidades que han hecho con el M2. No sé, son cosas que pienso, son cosas que me rondan en la cabeza, pero bueno, que lamentablemente nunca las veremos. Luego, si nos vamos a la trasera, pues vemos como en la trasera no se ve tanto el hecho de esta problemática que os digo aquí, porque al final el alerón trasero sí que queda bien integrado y sí que tenemos aquí esta forma que fluye aquí y queda bastante chula. Entonces, pues bueno, un BMW con el alerón trasero bien integrado, ya os digo, esto hay que celebrarlo. Pero no sé qué sentido tiene el hecho de acabar estas aletas aquí, a esta altura, cuando la línea que viene del M4 está aquí arriba. Entonces, es este el problema, que nos queda esto un poquito desfasado una vez más por la base que han utilizado. Es una pena porque realmente me parece que tienen elementos de diseño que están muy chulos y que, ya os digo, copian muy fielmente el concepto original. Eso sí, el concepto original molaba mucho más con esta salida de aire aquí, porque claro, como esta aleta es flotante, se mete el aire por ahí y sale por el piloto trasero, que también se pliega
hacia el alerón y queda todo mucho más integrado y mucho más bonito. Esto lo veíamos en el concept, pero no lo vemos en el coche de calle porque no tenemos aletas flotantes como tal y tampoco tenemos el elemento este aquí, que ya os digo, es que de verdad con lo que va a costar este coche me parece atroz que no hayan hecho este tipo de cosas, ¿sabes? Este tipo de detalles que sí que cuestan un poco más caros, pero es que el coche no creo que se venda por menos de 250.000 euros, entonces... sinceramente, este tipo de cosillas, pues además es que son 50 los que van a hacer. Si se tiene que hacer un poquito más artesanal, pues se hace y te gastas un poco más de dinero y no pasa nada. Pero bueno, ya os digo, el coche en sí no lo voy a criticar tanto porque visualmente mola y me parece que encaja y que tiene ciertas cosas que están chulas, aunque sí, haya chapuzas, haya verdaderas chapuzas por ahí a nivel de acabados, pero bueno, el coche en sí mola. También tenemos aquí la chapuza esta de la parte trasera, que ya os digo, que corta, es un poco lo mismo que pasa delante, corta el piloto trasero de forma que no tiene todo el sentido del mundo, ¿sabéis? O sea, tenemos aquí este corte cuando el gráfico se ve claramente que se está metiendo por dentro, que se nota claramente que hay más piloto por ahí dentro, o sea, hay más faro y lo estamos cubriendo con esta aleta que viene por aquí encima y sin más. Ya os digo, este coche es muy caro, no sé por qué narices no han querido hacer todos los paneles de la carrocería nuevos, es que no les habría costado muchísimo, o sea, sí les habría costado más, pero narices, es que el coche va a ser muy caro, es que de verdad, o sea, me da rabia este tipo de cosas, porque al final el hecho de integrar esto aquí del todo o desintegrarlo del todo y hacer la aleta verdaderamente flotante, pues es que no les habría costado mucho. Entiendo que desarrollar unos faros nuevos enteros sí que es muchísimo dinero, pero claro, pudiendo hacer todas las aletas y todo completamente nuevo, pues quizás se podría haber hecho encajar un poquito mejor. Eso sí, de lo que me gusta más que el concept, que hay una cosa que sí, es cómo han jugado con toda la pieza del difusor trasero aquí, porque me parece que le da un poquitín de anchura extra respecto al concept, me parece que queda un pelín mejor, ¿vale? Aquí me parece que esto quedaba muy estrecho y como demasiado orgánico aquí, no sabían muy bien cómo rematar toda esta zona y me parece que en el de producción está un pelín más logrado porque viene por aquí el corte que venía de aquí y esto queda un pelín más fuerte. Me parece que tiene un poquito más de sentido que el corte aquí hacia arriba un poco y luego tal. Me parece que queda mejor con un solo corte, un poco más alargado y ya está. Funciona mejor en el coche de producción, sinceramente. Uno de los detalles que, oye, pues me parecen chulos, como también me parece chulo esto, ya os digo, el del logo aquí por separado. Me parece que esto lo han sabido rematar muy muy bien. O sea, es el tipo de detalle que fantástico, pero por Dios, esto no lo paso. Esto es una chapuza, esto te lo ahorras, ¿vale? BMW, esto no tienes por qué hacerlo. Pero bueno, también es verdad que es lo que os digo, hay que celebrar que tenemos un alerón trasero bien integrado en el coche, que encaja y que maravilloso. O sea, BMW aquí, bien, por una vez, bien. Y otra cosa que hace BMW muy bien, y esto hay que destacarlo, son las llantas. Las llantas son una verdadera pasada, o sea, me flipan. El hecho de que sean aquí monotuerca, con un monotuerca diseñado así, que se ve estéticamente muy chulo con el logo de BMW, pero es que también todas las perforaciones que tiene, a mí me parecen increíblemente chulas estas llantas. Me parecen chulísimas, chulísimas. O sea, lo mejor del coche, con diferencia amplia. Pero la verdad es que luego veo esto otra vez y es que, de verdad, o sea, esto sí. Me queréis ver un poco de mala leche, que sé que os gusta, esto sí, esto me pone de mala leche. Pero el resto del coche, bueno, pues tiene sus cosas, tiene sus más y sus menos. Y si nos vamos al interior, pues tenemos un interior que es básicamente, prácticamente idéntico al coche de base. Eso sí, tenemos aquí un nuevo pomo, porque este coche es manual y es una de las cosas que están muy chulas. Y el coche sí es más ligero que el M4, pero tampoco es muchísimo más ligero. Y entonces esto es uno de los problemas de este coche. Y es que sí, es mejor que el M4, pero va a costar el doble igual o más. Entonces me parece un poco difícil de justificar. Y bueno, esto es este 3.0 CSL, ¿vale? Que bueno, ya os digo, me parece que su mayor problema va a ser el precio, para mí, para mi gusto. Y es que dentro del diseño me parece muy difícil de justificar ciertas chapuzas y ciertas cosas que se han hecho de reaprovechamiento del coche de base cuando vas a pedir tanto dinero por el coche. Es un coche que es que va a ser una edición ultra limitada, pues oye, te puedes haber esforzado un poquito más y haber hecho un cambio más profundo para que todo encajara mejor y hacer un coche de esos que se recuerde luego a posteriori, que digas, wow, es un coche que está hecho perfecto, está diseñado increíble, todos los detalles son la leche. No, hay cosas que son chapuzas, ¿vale? Y una chapuza en un M2, que es un coche que va a ser muy caro, ¿vale? Pero que es asumible, está por debajo de las 6 cifras, ¿vale?
pues se puede perdonar, pero en un coche que va a ser tan caro como este y que va a ser tan limitado y tan especial como este, me da rabia que no se hayan cuidado todos los detalles bien. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.